Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, pero el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, tengan un excelente día todos ustedes, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero principalmente llenos de fe. El día de hoy, con este evangelio tan maravilloso y tan hermoso, me encantaría resaltar 3 puntos importantes. El primero: Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Jesús se tomaba esos tiempos para meditar, para conectarse. Inclusive esos tiempos a Jesús le servían para saber verdaderamente qué era lo que está haciendo. El día de hoy te pregunto, mi querido hermano, ¿te has tomado algún momento para estar a solas, para conectarte, para orar, para pedirle a Dios, pero también para saber qué es lo que le estás dando a Dios? Yo te puedo garantizar que entre esas meditaciones que el mismo Jesús hacía, eso era una de las cosas que pensaba, si verdaderamente Él estaba dando todo lo que el Padre Celestial le había mandado a esta tierra. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, nos podemos preguntar si lo que estamos haciendo es lo correcto, si verdaderamente estamos dando todo y cuanto nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Pero tenemos que hacerlo muchas de las veces en introspección, en conexión, para saber si verdaderamente estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. A veces, mis queridos hermanos, esos momentos a solas nos sirven para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Si realmente tenemos que hacer modificaciones y si esas modificaciones van a ser lo correcto. A veces el hacer cambios, mis queridos hermanos, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el poder seguir evolucionando y aprendiendo. Muchas de las veces nos estancamos en las cosas porque no nos atrevemos a arriesgar, a apostar y a dar todo lo mejor de nosotros. Somos seres con una gran capacidad. Somos seres que definitivamente podemos hacer grandes cosas, pero muchas de las veces las dudas son lo que no nos permite el poder hacer grandes cosas. Es el siguiente punto, como fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, sus discípulos, a pesar de que sabían que estaban con el Hijo de Dios, que Jesús había hecho grandes milagros, grandes cosas, grandes maravillas, el caminar por el agua no era ahora sí que la gran cosa para todas las cosas impresionantes que él ya había hecho. Y aún así, cuando lo vieron caminando sobre las aguas, dijeron: «Es un fantasma», y tuvieron miedo. Es normal que tengas miedo en tu vida, porque el miedo te hace darte cuenta que estás completamente vivo. Pero en ocasiones ese miedo, mis queridos hermanos, es el que te paraliza y el que no te permite avanzar hacia la luz, el que no te permite avanzar hacia Jesús.
Y ese miedo muchas de las veces, no obstante, nos hace que nos hundamos, nos hace que nos sintamos ahogar y nos hace que en ese momento no hallemos a quién pedirle ayuda. Pero al único que le tenemos que pedir ayuda es a nuestro Maestro Jesús. ¿Para qué? Para que nos saque de esa turbulencia que en ese momento se nos está presentando. Que nos saque de ese hundimiento que en ese momento nos está ahogando. Y que nos saque principalmente de esas aguas turbias que necesitamos en ese momento que se calmen. El Maestro Jesús en ningún momento dudó de tenderle la mano a Pedro. En ningún momento el Maestro Jesús dudó de decirle ven. Pero lo único que sí le dijo, hombre de poca fe. Porque realmente la duda fue lo que hizo que Pedro empezara a hundirse en ese momento. Porque todo iba perfecto. Y así en nuestra vida hay muchas cosas que nos pueden estar hundiendo. Hay muchas cosas que nos pueden estar ahogando. Pero realmente de nosotros va a depender si verdaderamente nos queremos quedar ahí estancados o si queremos pedir la mano del Hijo del Hombre para poder nosotros salir de ahí, de ese lugar en el que nosotros nos encontrábamos. El tercer punto, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, mis queridos hermanos, nuevamente la gente, hasta que no volvió a ver otra señal de Jesús, empezaron a creer. O sea, tantas manifestaciones que se han tenido a lo largo de nuestras vidas y aún seguimos nosotros dudando de que el Maestro Jesús se encuentra presente en nuestras vidas. Somos como esos discípulos que vemos una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa y aún no creemos, aún seguimos dudando. ¿Qué tenemos que ver, mis queridos hermanos, para que de verdad aprendamos a reconocerle a Jesús, a reconocer que Él está presente en nuestras vidas? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? Realmente aprendamos a tener fe, aprendamos a tener amor. Aprendamos, mis queridos hermanos, que Él está en nuestras vidas y lo hace justamente para demostrarnos que somos sus hijos, que nos ama verdaderamente. Por eso dice, cuando subieron a la barca, el viento se calmó, porque realmente aquel que se sube a la barca con Jesús, aquel que está con Jesús, no andará en tinieblas, no tendrá turbulencia en su vida, no se sentirá ahogar, porque realmente Él nos dará esa calma, Él nos dará esa paz. Y si el día de hoy estás buscando esa calma, estás buscando esa paz, pues ya sabes perfectamente bien qué es lo que tienes que hacer. Es acercarte a Él, pedirle su ayuda, pero principalmente subirse a su barca. ¿Cómo te vas a subir a su barca? Estando en oración, estando en conexión, escuchando su palabra, alimentándote de Él, ayudando a tus hermanos, siendo un instrumento al servicio de los demás, pero principalmente conociéndole para que te des cuenta que verdaderamente, mi querido hermano, el Hijo de Dios está aquí justamente para calmar esas tempestades que no nos permiten ver con claridad. Yo te puedo garantizar que Pedro no vio con claridad, por eso sintió miedo. Y es normal, como te digo, que sientas miedo, pero tampoco que te quedes con ese miedo, porque si te quedas con ese miedo te vas a sentir hundir. Pero para los que verdaderamente estamos siguiendo a Dios, el miedo, mis queridos hermanos, es solamente momentáneo, porque tenemos la confianza de que Él nos va a sacar de todo lo que se nos presente. No hay duda, no hay temor, porque realmente aquel que es hijo de Dios no tiene temor de nada, porque sabemos y tenemos la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos va a fortalecer, nos va a acompañar, nos va a guiar y nos va a orientar. Y eso nos permitirá salir de cualquier cosa en la que nosotros nos encontremos. Si el día de hoy algo te está sucediendo y no sabes cómo salir de ello, mejor pregúntate, ¿a quién es a quien le estás pidiendo ayuda? Si estás pidiéndole ayuda al hombre, pues créeme que, mi querido hermano, ahí estás en el primer error. Pero si le buscas y le pides ayuda a Dios y al Hijo de Dios, te puedo garantizar que te van a sacar de ese lugar en el que tú te encuentres. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente.
paz y bien en todo lo que hagas, y que la bendición de Dios siempre se encuentre en tu hogar, y que todo lo maravilloso de Dios venga a ti. Paz y bien.